Bien, vamos a continuar con la clase de costos. Si recuerdan, en la última clase estuvimos hablando acerca de las cimbras, específicamente de la cimbra para la losa, que es el concepto del cual estamos calculando el precio unitario. Recuerden que estamos con el análisis del precio unitario, en este caso el costo directo solamente, que incluye materiales, mano de obra y herramienta y equipo. Estamos en el punto en el que nos hacía falta calcular los materiales, calcular la cantidad de madera, clavos y diésel para la cimbra, para esta parte del concepto que es la cimbra común para la losa de concreto de 12.5 centímetros de peralte. Entonces, bueno, platicamos en la clase pasada acerca de la cimbra, de las partes que lleva la cimbra, cómo se arma, cuáles son las piezas de madera que usamos, etcétera, ¿no? Y hablamos también entonces de cuáles de esas piezas de madera y qué cantidad de esas piezas de madera se necesitaban para 1 metro cuadrado de cimbra. Y por lo tanto, el volumen de madera de esas piezas, poderlo convertir a pie tablón, que es la unidad de volumen en que nos venden la madera, y en la que tenemos que calcular o hacer el análisis del precio, y entonces poder rellenar la tabla que estamos haciendo, ¿no? En la columna de cantidades, que es esta que les estoy compartiendo en este momento, tenemos ya lo que ya habíamos hecho, que es para lo del concreto, que es agua, cemento, arena, grava. Habíamos calculado también el acero de refuerzo y las cantidades de alambre. Nos hace falta entonces la cantidad de madera en pie tablón, la cantidad de diésel en litros y la cantidad de clavos en kilogramos. Bueno, esto lo comentamos y lo dejamos un poco de tarea. No sé si alguien calculó la cantidad en pie tablón, la cantidad de madera por metro cuadrado. ¿Alguien lo hizo? Yo lo calculé, ingeniero. A ver, ¿cuánto te salió? Lo hice de dos formas. La primera fue utilizando tarimas y la siguiente nada más con tablas de madera. En la de las tarimas me sale de 106.64 pie tablones. En las tarimas. Ajá, con tarima. Y con tablas de madera me sale de 90.78 pie tablones. Ok. Te salen unas cantidades muy altas. Yo creo que sería muy bueno que lo revisaras. A ver si nos platicas un poco cómo lo hiciste. Empezando por el de las tarimas. El de las tarimas, que es el que nosotros vamos a usar porque es la cimbra común. Ok. Primero, para los pies derecho, yo consideré polines de 4x4 por 8 pies. Estos tenían que ser cuatro piezas y me sale 42.66. ¿Cómo se llama? Pie tablones. Ok, ya desde ahí, tendríamos que corregir, Luis, porque recuerda que este cálculo que estás haciendo lo debes de hacer por metro cuadrado de cimbra. Entonces, en 1 metro cuadrado de cimbra no puedes tener 4 polines. Serían demasiados polines en 1 metro cuadrado. Entonces... Aquí chequé un error, perdón. El primer cálculo que hice fue el de las tablas de madera. Y en esa, unos ingenieros con los que consulté me decían que tiene que estar máximo a 1 metro de separación cuando es con tablas de madera. Y cuando hice con tarima se me olvidó corregir las dimensiones de la tarima, que es de 1 metro por 50. Entonces ahí es donde me equivoqué. Pero con tablas de madera sí se utiliza así, ¿no? Por cada metro. Sí, pero no 4 polines. Justamente, al tener que estar los polines a 1 metro de separación, sí, porque... entonces en 1 metro cuadrado, pues nada más tienes un polín. Bueno, porque el metro cuadrado de al lado tiene su otro polín y queda una separación de este polín a una separación de 1 metro. Y el siguiente metro cuadrado tiene otro polín y queda una separación de 1 metro del siguiente. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, y la otra cosa que tuve duda es que los ingenieros, pues, con los que
estuve platicando de esto, me decían que influye mucho el diseño de, digamos, la casa habitación o del lugar que se va a simbrar, porque la forma también tiene que afectar, o sea, el metro cuadrado no es en todas partes igual. Sí, claro, no, y de hecho, eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Depende del claro, depende de los claros, depende del peso de la losa, porque, bueno, recuerden que esta losa no es para una habitación, esta losa que nosotros estamos calculando es para un aljibe, ¿no? Para una cisterna, y además es una losa de 12.5 centímetros de espesor, un poco más pesada que una losa de 10 centímetros. Sí, o sea, hay muchas variables, pero recuerden que cuando estamos haciendo el análisis de precio unitario, en este caso y en muchos otros, lo que hacemos es tratar un poco de generalizar para poder tener el dato por metro cuadrado en este caso y poderlo multiplicar simplemente por los metros cuadrados que son. Entonces, hacemos algunas simplificaciones y tomamos algunas decisiones respecto a las cantidades. Si tenemos que calcular específicamente la simbra de un espacio que tiene una forma irregular y demás, bueno, pues entonces ahí sí lo tendremos que hacer específicamente para ese caso, ¿no? Y poder calcular el precio total de la simbra y entonces diseñarla toda, luego calcular el peso total de la simbra y después el precio, perdón, y después dividirlo entre los metros cuadrados que son para tener el precio por metro cuadrado, si así lo quisiéramos, o simplemente para tener el precio por el total, ¿no? Pero bueno, cuando se hacen análisis de precios unitarios, hay que generalizar en muchas cosas. Más adelante vamos a comentar otros casos en los que tenemos que generalizar todavía más. Sin embargo, al considerar el número, en este caso el número de metros, o en otros precios el número de piezas, o el número de metros cúbicos, o el número de metros lineales, etcétera, ahí se van compensando, ¿no? Esas generalizaciones que hacemos. Y entonces se compensa y nos dan unos precios muy no exactos, porque ya lo comentamos al principio, no se pueden hacer presupuestos exactos, pero sí nos dan unos números muy aproximados, ¿no? A los reales. Entonces, bueno, la primera corrección aquí, sea con tablas o sea con tarimas, en este caso es con tarimas la que necesitamos. Decíamos en la clase pasada, lo que está en contacto directo con el concreto son las tarimas, entonces son dos tarimas, ¿no? Si vamos desglosando la simbra de arriba hacia abajo, entonces en el metro cuadrado tenemos dos tarimas, que eso nos da, las dos juntas nos dan un metro cuadrado. Después, abajo de las tarimas, las apoyamos en vigas largueros, ¿no? O vigas secundarias, que tendrían pues un metro de longitud, ¿no? Porque para el metro cuadrado, pues, la viga pasaría por ahí por el metro cuadrado y sería un metro nada más de viga. No 2 metros por ser dos vigas, una de cada lado, sino nada más una, porque en la siguiente se apoya el siguiente metro, entonces el siguiente metro cuadrado, y en la siguiente se apoya el siguiente metro cuadrado, y así nos vamos. Entonces no consideramos dos vigas, nada más una, o un metro más bien de esas vigas. Entonces llevamos las dos tarimas y un metro de viga secundaria, que generalmente estas vigas secundarias son como de 6 por 3 pulgadas o de 5 por 3 pulgadas de tamaño y de un metro de longitud. Después de las vigas secundarias se apoyan en las vigas madrinas, que estas son las vigas principales que soportan esas vigas secundarias. Y estas vigas madrinas las consideramos también a una cierta separación. Otra vez ahí tiene que ver el peso de la losa, el espacio que tenemos para simbrar la losa, etcétera, ¿no? Entonces, pero para una losa como esta podemos considerar que las vigas madrinas están separadas 3 metros, por ejemplo. Entonces, eso nos da que en cada metro cuadrado, pues tendríamos un tercio de metro, ¿no? Tendríamos que considerar un tercio de metro de esas vigas principales. Entonces, eso nos lleva a una viga principal de 6 por 4 pulgadas, que más o menos es la sección de una viga de estas vigas más grandes, que van a soportar más carga, y con una longitud de 33 centímetros nada más, ¿no? Aproximadamente. Entonces, otra vez, ¿qué llevamos? Llevamos dos tarimas, un metro de viga de 5 por 3 y 33 centímetros de viga de 6 por 4. Y luego, estas vigas madrinas están apoyadas sobre los polines o puntales. Y decíamos, ¿cuánto le toca a cada metro cuadrado? Pues nada más un polín, ¿no? Nada más un puntal por cada metro. Entonces, tendríamos que sumarle ese polín o ese puntal, que generalmente son de 4 por 4 pulgadas, y de
8 pies de largo o 2,5 o 2,44, ¿no? De metros. Entonces, esas son las piezas generales de la siembra por metro cuadrado. Si eso lo convertimos al pie tablón, entonces, bueno, nos da una cantidad mucho menor que las que acabas de mencionar. Ok, ya entendí mi error. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, bueno, no sé si alguien más lo hizo. ¿Qué cantidad le dio? Qué bueno que Luis lo hizo, que lo intentó hacer, porque bueno, ahorita ya aprendió cómo hacerlo y cuál es el error posible. Y de lo que se trata es de que todos lo hagan, porque esto es algo, ya les había comentado, es algo que van a tener que hacer muy seguido, ¿no? Trabajen por su cuenta o trabajen para una empresa. Uno de los primeros trabajos que les van a ofrecer es justamente analistas de costos, y van a tener que estar analizando, desglosando todas estas piezas de la siembra, haciendo dibujitos de la siembra, porque la siembra para la losa es de lo más sencillo, pero imaginen cuando tengan que hacer la siembra para una columna, y no una columna cuadrada o rectangular, a lo mejor una columna con una forma un poco rara, o con una altura muy grande, o la siembra para traves, o la siembra para una zapata. Todas van a ser distintas porque todas van a tener dimensiones diferentes. Entonces, y bueno, y la siembra para muchos otros elementos de concreto. Recuerden que el concreto pues, toma la forma del molde, ¿no? Entonces, podríamos hacer unas formas extrañas de concreto y le tendríamos que hacer la siembra. Entonces, cuando tengan que calcular los costos, van a tener que dibujar esas piezas de siembra, desglosar qué le van a poner, o sea, qué piezas, cómo la van a armar, y con tablas, y con fajillas, y con tarimas, y con triplay, si le van a poner unos refuerzos de barrote, o unos refuerzos de tarima, unos refuerzos de duela, unos refuerzos con polines, en fin, van a tener que diseñar la siembra. Y la tienen que diseñar de manera de que no se abra, de que no se tuerza, de que no se desplome cuando están haciendo el colado. Porque recuerden que si pasa eso, pues ya el concreto se queda con esa forma, ¿no? Y después entonces tenemos que demoler el elemento de concreto. Y ahí es una pérdida de dinero. Entonces, bueno, les va a tocar diseñar la siembra y luego les va a tocar, pues, analizar el costo y convertirlo a pie tablón. Si el elemento que están haciendo se repite muchas veces, bueno, nada más lo van a hacer una vez. Pero imaginen que les toca una estructura donde hay 5 tipos o 6 tipos de columnas, y hay 10 tipos de traves, y hay 10 tipos de zapatas, y hay otros 5 o 6 o 7 tipos de elementos de concreto de otra cosa, y así se van, ¿no? Entonces tienen que estar analizando, diseñando, dibujando esas siembras y analizando sus piezas para poder calcular costos. Porque finalmente lo que les va a tocar hacer es, pues, encontrar los costos para hacer el presupuesto. Si tienen planos estructurales y demás, muy bien, pero no, en los planos estructurales nunca incluyen la siembra. La siembra le toca diseñarla casi siempre al que construye, o al que va a construir. En el diseño y cálculo de las estructuras casi nunca se entrega un plano estructural de los elementos de concreto, y aparte un plano de siembra es rarísimo, ¿no? Digo, si se lo piden y se lo pagan al que está haciendo el proyecto, bueno, pues lo puede hacer, pero si no, pues les toca hacerlo a ustedes. Y a ustedes, cuando estén trabajando en una empresa, no les van a decir cómo, nada más les van a decir, a ver, calcúlate la siembra, diseñate la siembra y calcúlame y hazme el presupuesto, ¿no? Ya, eso es todo lo que les van a decir. ¿De dónde sacan la información? Pues ahí están los planos estructurales. ¿Y qué veo en los planos estructurales? Pues veo las dimensiones de los elementos de concreto. ¿Qué son? Y entonces yo tengo que diseñar la siembra para poderlos hacer. Y decidir qué partes de madera o qué piezas de madera voy a usar para hacerla. Y además calcular que resista, ¿no? Porque finalmente la siembra pues se convierte en un elemento estructural provisional que está resistiendo fuerzas y esfuerzos mientras el concreto fragúa. Ya una vez que el concreto ha fraguado, bueno, pues ya se autosostiene, ¿no? Pero mientras está fresco, la siembra está soportando todo. Y entonces ahí también les va a tocar a veces hacer unos pequeños cálculos estructurales, ¿no? Mínimos, o básicos si quieren, pero les va a tocar hacerlos para poder saber si la viga que le están poniendo va a resistir o no. O si la ponen de 4x4, si la ponen de 5x3, o si la ponen de 8x6 o de 8x4.
este, porque tienen que estar seguros de que soporte mientras se hace el colado. Entonces, bueno, recuerden que pues todas las materias que llevamos en la carrera, todas son aplicables en todas las áreas. Alguien puede decir aquí, bueno, yo me voy a dedicar a la hidráulica, yo para qué quiero saber esto de la siembra y para qué quiero saber esto de las estructuras. Pues en la hidráulica también van a ser elementos de concreto, también van a tener que siembrar y también de repente les va a tocar hacer cálculos sencillos de estructuras, porque, porque también ahí lo van a aplicar, si hacen canales de riego, si hacen la cortina de una presa, si infinidad, o sea, obras hidráulicas diferentes, ¿no? Entonces, por eso nuestra formación pues debe de abarcar todo y debemos de aprender de todo. Nos podemos hacer especialistas en un área o en dos, pero lo demás no lo podemos olvidar porque en algún momento lo vamos a necesitar. Entonces, bueno, no sé si alguien aparte de Luis lo intentó hacer y qué números le dio. Bueno, si nadie lo hizo, repito, traten de hacerlo. Ingeniero, yo A lo ver, hice Marco. y me dio el total de 34.91 pie tablones por metro cuadrado. Ok, es otra cantidad. Se van a sorprender de la cantidad que les voy a poner yo aquí. Y también se pueden sorprender, no sé si alguien lo investigó, a lo mejor no lo hizo, pero lo investigó ayer en internet. ¿Qué cantidades encontraron? Si alguien lo investigó nada más así, que le puso en el buscador cantidad de, o pies tablones de cimbra por metro cuadrado de losa, o una búsqueda de ese tipo, ¿qué le resultó? Yo estuve investigando y encontré un video de un análisis y salía como 35, también 35 pies tablones, pero usaban como factores de desperdicio y de uso. Sí, es válido también, claro, usar factores de desperdicio. De hecho, lo usamos en todos los materiales, ¿eh? Nosotros no le estamos poniendo todavía ese factor de desperdicio a las cantidades para, para tener, primero ver de dónde salen, ¿no? Y ya después se empiezan a aplicar esos factores, o podemos aplicarle esos factores de desperdicio, porque sí, hay desperdicio en los materiales, no es el mismo en todos, en unos materiales se desperdician más que otros, pero sí, sí se utilizan, o se consideran. ¿Quién más? ¿A quién más le salió una cantidad diferente? O encontró una cantidad diferente. Yo también vi un video y sí sale como de 34.76 en lo que investigué. Ok. Yo calculé uno de 40. 40 pies tablones por metro cuadrado. Sí. Ok, entonces, vamos a tomar una cantidad, permítanme tantito, déjenme buscarla.
Ok, mientras lo encuentro, ¿qué precio, si alguien lo buscó también, qué precio encontró del pie tablón? ¿En qué precio está el pie tablón de madera de pino de tercera calidad? Yo lo acabo de buscar ahorita y Ajá. dice que 55 pesos la pieza. Ok, pero lo que estás encontrando no es el precio por la unidad pie tablón de volumen. Lo que encontraste es el precio de una tabla que se le llama tablón. Son cosas diferentes, ¿no? Una es la unidad de volumen, pie tablón, y la otra es una tabla que se le llama tablón porque es una tabla gruesa. Ok, entonces, si lo buscan como pie tablón, como precio de pie tablón de madera, ¿qué es lo que han encontrado? A ver, nadie tiene el dato. Yo lo estoy buscando, ingeniero. Deme un minutito, por favor. Ok. Hay algunos análisis que lo comparan así como comprando un polín y convertirlo a pie tablón y ya de ahí como que desglosa. Sí, también se puede hacer de esa manera, haciéndolo con el precio de varias piezas y eso les puede dar idea. O sea, si un polín, por decir algún polín cuesta 100 pesos, ¿cuántos pies tablones es un polín? Y entonces con eso pueden sacar el precio de pie tablón, ¿no? ¿De qué calidad había comentado, ingeniero? ¿De segunda o de tercera? De tercera, generalmente la cimbra se considera con tercera calidad. Encontré un precio de 82 pesos, no sé si esté bien, lo busqué en el de Maderería de la Huerta y es el precio que ellos manejan para un tablón de tercera calidad. Pero a ver, ¿es el precio de un tablón o es el precio del pie tablón? Porque es lo mismo que le comentaba a tu compañera, son cosas diferentes. Les decía que hay una pieza de madera que nos venden en las madererías que se llama tablón y es una tabla, nada más que le dicen tablón porque es la más gruesa,
una pulgada de espesor. Yo también lo chequé ahí, pero sí es tablón. No, no es pie tablón, es tablón. Sin embargo, bueno, pueden hacerlo como acabamos de comentar. Si tienen las medidas totales de ese tablón y el precio de ese tablón, si lo convierten a pie tablón, entonces de ahí pueden sacar el precio en pie tablón. A mí me sale de aproximadamente 20 pesos el pie tablón, haciendo las conversiones. ¿Ok? ¿Qué precio dice que tiene el tablón ahí en la maderería? ¿O qué precio tiene un polín, que es más fácil, ¿no? Yo la conversión la hice con una pieza que tiene 3/4 de pulgada por 4 pulgadas por 8 pies y un cuarto. Y después lo hice con otra de dimensiones diferentes y saqué más o menos ahí como el promedio de los dos. Pero no he Ok, checado. ¿y cuánto te da? 20 pesos. 20 22. pesos. Ajá. Ok. En un análisis que está en internet, creo que vale 6.73 pesos o algo así. Ok, sí, ahí problema de los precios, si lo tomas de algún análisis hecho hace mucho tiempo, son precios muy atrasados, ¿no? Ese es el riesgo también de tomar precios de internet. Hay que checar de qué fecha son, porque pueden ser precios ya muy antiguos. Entonces, bueno, ese es un precio muy bajo. Debe ser un precio, si ese es el precio de pie tablón, es un precio muy antiguo. ¿De qué pieza dijo que buscáramos el precio? De cualquier pieza de las que les venden en la maderería, como lo hizo tu compañero buscó dos piezas diferentes y a las dos, con los precios de esas dos piezas diferentes, sacó el volumen en pie tablón de cada una y el precio lo dividió entre el número de pie tablones que le dio, y entonces con eso le salió el pie tablón. Le salieron distintas las dos, porque sí, cuando les venden la madera por piezas, la relación en pie tablón pues sí sale diferente, porque las piezas les cuesta trabajo diferente cortarlas, ¿no? Entonces, por eso tienen precios distintos. Y bueno, y además también la cantidad de piezas que salen de un tronco de madera son diferentes, y eso le sacan más provecho o menos provecho, y por eso tienen precios distintos también. Pero bueno, lo que hizo tu compañero fue sacar un promedio de las dos. Y le salió más o menos de 20 pesos.
Bien, ¿a qué conclusión llegan? ¿Qué precio les da? Sí dan valores alrededor de 20. Ok, vamos a considerar entonces, a ver, una de las cantidades que me dieron de pie tablón por metro cuadrado, una que me dijeron que les había dado de veintitantos. ¿Quién fue el que me dijo? Hablando de pies tablones, del volumen. Creo que mencionamos 34, 35, 40 y 90. Ok. Bien, están un poco altos, nos vamos a quedar con el más bajo. 34, vamos a ponerle. Vamos a poner 34 y en precio vamos a ponerle 22 pesos en pie tablón. Ok. Está alto es el valor de pie tablón, luego lo vamos a corregir. Nada más que ahorita, para no entretenernos, vamos a dejarlo así. El clavo. ¿Qué cantidad de clavo? Bueno, los clavos, como en el caso del alambre recocido, sería un poco laborioso estar calculando, estar contando cuántos clavos se lleva cada metro cuadrado, o sea, cuántos clavos le voy a poner a la cimbra en un metro cuadrado, cuántos voy a ocupar para la viga, cuántos voy a ocupar para conectar, clavarla con la otra viga, o cuántos voy a ocupar para ponerle la duela, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hace es también generalizar un poco, sacar un promedio de número de clavos, de cantidad de clavos por cada metro cuadrado de cimbra y convertirlo a kilogramos. Entonces, en los diferentes tablas y informaciones que nos dan quienes ya han estado calculando mucho esto, pues nos ponen un promedio entre 200 y 350 gramos de clavos por cada metro cuadrado de cimbra. Entonces, volvemos otra vez, es un aproximado generalizado que se va compensando, porque a lo mejor en unas zonas se ocupan más clavos, en otras se ocupan menos, y entonces se compensa, ¿no? Repito, es algo parecido a lo que hicimos con el alambre recocido, que era un porcentaje en función de la cantidad de varilla de refuerzo que usáramos. Entre más varilla de refuerzo, pues más alambre recocido necesitamos. Y acá es algo parecido, entre más madera necesitemos, pues más clavos vamos a necesitar. Entonces, los clavos además son de 2,5 pulgadas a 3,5 pulgadas. Tampoco especificamos cuántos de cada medida. El más común y el más usado es el de 2,5 pulgadas. Y por ahí, dependiendo del tamaño de los elementos de madera, pues de repente usamos unos cuantos clavos de 3 y unos cuantos clavos de 3,5. Pero la mayoría de los clavos son de 2,5 pulgadas. Sin embargo, bueno, independientemente del tamaño, el peso, los clavos nos lo venden por kilo, ¿no? Y cuesta más o menos lo mismo. Entonces, bueno, en cantidad, vamos a poner por metro cuadrado de cimbra, en este caso metro cuadrado de losa, vamos a poner 300 gramos de clavo. Y ahora, el precio, ¿cuánto cuesta el kilo de clavo? Bueno, el clavo es un acero de alta resistencia. Entonces, y el precio de los clavos, así como el precio de los tornillos cuando lo venden por kilo, es mucho más elevado que el precio de la varilla, por ejemplo, del acero de refuerzo. Es equivalente al precio del acero estructural. ¿Cuál es el acero estructural? El acero estructural en el que nos venden los perfiles tipo I, o los ángulos, o los canales de acero estructural para hacer estructuras, ¿no? Para hacer columnas, traves y demás. Ese es el acero estructural. Y ese acero estructural anda alrededor de 45,000 pesos la tonelada. Si se fijan, el precio por tonelada de varilla de refuerzo anda en 24,000, 25,000 pesos.
pero el del acero estructural anda en 45,000. Y los clavos andan muy parecido a eso. Muy parecido también al precio del alambre recocido. Si se acuerdan, ya habíamos visto, ¿no? Que el precio del alambre recocido en la tonelada es de 40,000 pesos. Perdón. Entonces, bueno, este anda alrededor de 45,000 la tonelada, lo que nos da 45 pesos por kilo de clavo. Bueno, luego nos falta, ya por último, el diésel. ¿Cuánto diésel se necesita para la madera? Generalmente el diésel, por el uso que le damos, solamente se lo ponemos a las tarimas, que son las piezas de madera que van a estar en contacto con el concreto. Para varias funciones. Una, que no absorban el agua del concreto, sellen la madera y no se absorbe el agua del concreto cuando va a fraguar. Dos, no absorba el agua a la madera y que no se eche a perder y nos dure más. Y tres, para que cuando queramos descimbrar, se pueda descimbrar fácilmente, que no se pegue la madera al concreto, ¿no? O se pegue lo menos posible al concreto. Entonces, esas son las funciones del diésel que le untamos a la madera que esté en contacto directo con el concreto, en este caso las tarimas. Si fueran tablas, bueno, a las tablas, y si fuera triplay, al triplay. No llenamos de diésel lo demás, no le ponemos a los polines, ni le ponemos a las vigas. Hay gente que le pone, pero porque para protegerla, si la dejan a la intemperie la madera y es tiempo de lluvia, pues se moja mucho y entonces empieza a torcer y demás, ¿no? Entonces, hay gente que le pone diésel a toda la madera para protegerla. Sin embargo, bueno, pues eso no es nada barato, porque la cantidad de diésel como cuando la madera está nueva, absorbe mucho el diésel. Entonces, la cantidad de diésel que usamos es medio litro para las dos tarimas. Entre las dos tarimas se alcanzan a absorber medio litro de diésel. ¿Cuánto cuesta el diésel? El diésel ahorita cuesta prácticamente lo mismo que la gasolina. ¿Cuál es el promedio del costo de la gasolina? ¿10 pesos? 20 con... 19 más o menos. Hijo. Y el diésel acá está como en 22. Más o menos la gasolina, digo, alguien dijo que iba a costar 10 pesos, pero creo que nos quedamos esperando todos. Y en realidad cuesta la gasolina 21, 22 pesos en promedio, ¿no? Y el diésel anda más o menos por ahí. Entonces, vamos a considerar que cuesta 21 el litro de diésel. Entonces, el total que llevamos hasta ahorita de materiales para 1 metro cuadrado de losa, nada más de materiales, nos da un total de 1,273 pesos. Repito, a reserva, en la siguiente clase vamos a revisar la cantidad de pie tablón y el precio del pie tablón, porque todavía ahí tenemos que ajustar un poco. Pero bueno, hasta ahorita llevamos 1,273 pesos el metro cuadrado de materiales para la losa. Pero nos falta la mano de obra, que es lo que a continuación en la clase siguiente vamos a ver. ¿Qué cantidades de mano de obra y qué precios de mano de obra vamos a poner aquí? Recordando que lo de la cantidad es, otra vez, por metro cuadrado de losa. Entonces, bueno, en la siguiente clase vamos a ver cómo manejar esto de las cantidades, que tiene que ver con algo que es lo más laborioso también y, bueno, de las cosas más laboriosas en el análisis de precios, los rendimientos. ¿Cuánto rinde la gente haciendo ciertas actividades? Y dependiendo de su rendimiento, pues es lo que nos va a costar. Entonces, bueno, esto lo dejamos para la siguiente clase. Y por lo pronto, aquí terminamos esta. Nos vemos en la siguiente, muchachos. Nos vemos. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes.